Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Grabando. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más acudimos a la cita con vosotros desde Café de Economía en Factores de Poder para hablar de eso que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos haciendo, lo que es para hablar de la economía. Sabemos que estamos en un domingo de junio, que las cosas, pues ya se vislumbra el ambiente de verano, pero hablar de economía y de un tema tan interesante como el que vamos a tocar hoy, seguro que os da una parcelita de tiempo para vernos y para escuchar, aprender y disfrutar como lo venimos haciendo cada semana aquí en nuestro programa. Hoy vamos a tocar un tema importante dentro de lo que puede ser una nación, un Estado de Derecho, como es la musculatura de uno de sus importantes sistemas dentro de la economía, que es el sistema financiero. Para ello vamos a tener nada más y nada menos que al secretario general de la Asociación Española de la Banca, don Javier Rodríguez, con quien vamos a analizar un poco pues, cuál es la situación de la banca, hasta qué punto le ha afectado la pandemia y otros temas importantes y decisivos de cara al presente y al futuro de la economía española, porque un país que tiene una banca potente tiene una magnífica economía y un resguardo financiero importante dentro de esta grave situación que nos ha generado la pandemia. También estarán con nosotros Víctor Píriz, el portavoz de presupuestos en el Congreso, y ya nuestro querido y habitual y prácticamente cerebro de Café de Economía, Miguel Ángel Paniagua, que además de ser portavoz en la comisión la Comisión del Tribunal de Cuentas, también es portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda, y con ellos dos intentaremos desbrozar todo un poco respecto a la banca. Pero antes recordad, amigos, que los que conocéis Factores de Poder, que somos una compañía de comunicación internacional radicada en Miami, que tenemos influencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y ahora también en España. Y que si vosotros, conociendo nuestros programas, que como sabéis tienen un rigor importante, están sobre todo desde el punto de vista de la veracidad y con personajes importantes, pues quizás podáis estar interesados en llevar a cabo pues una campaña de promoción, bien de una marca vuestra, bien porque sois profesionales o bien porque queréis dar a conocer un producto en todo nuestro campo de influencia a través de Factores de Poder. Para ello, pues no hay nada mejor que poneros en contacto con www.factoresdepoder.com, en donde nuestros asesores de marketing, publicidad y comerciales os van a comentar cuáles son los aspectos importantes que pueden destacarse de aquello que pretendáis y que por supuesto encajen maravillosamente en nuestra cadena, porque recordar una cosa, la publicidad es inversión y hacer publicidad de Factores de Poder es saber que de cara a futuro pues habrá éxito.
Una vez dicho esto y saludados nuestros tres invitados, buenos días a Javier Rodríguez, a Miguel Ángel Paniagua y a Víctor Píriz. Empecemos un poco a hablar de la banca y a través de esa institución que se creó en 1977, que es la Asociación Española de la Banca. Aunque algunos con cierta edad, como es mi caso, se acordarán que allá hasta 1977, a veces en los telediarios y en las noticias, salían unas comidas que se realizaban generalmente, si no me equivoco, en la sede del Banco Central Hispano con don Alfonso Escámez, y se reunían 7 personas, que eran los 7 presidentes de la banca española, para decidir cosas de cómo iban y qué es lo que iban a hacer desde el punto de vista de políticas y estrategias de la banca. A partir de 1977, como España, la banca cambió y se creó esta Asociación Española de la Banca, que tiene un magnífico funcionamiento y que hoy está representada por Javier Rodríguez. Javier, buenos días. Como tenemos público que es español y no es español, la Asociación Española de la Banca, ¿qué funciones tiene, aunque sabemos que es una patronal de la banca, y cuáles son un poco sus trabajos y sus actividades dentro de lo que es la banca privada española? Pues buenos días, Eugenio, y a los demás, y oye, gracias por darme la oportunidad de participar en esta tertulia. Pues mira, la EB, como bien dice, se funda en el año 77 al amparo de la ley de asociación sindical. En realidad es una patronal desde el punto de vista de representación de intereses colectivos, como un sindicato lo es de trabajadores, ¿no? Como la COE y como otras asociaciones patronales que existen en España. Y lo que trata es un poco de defender y representar los intereses de los bancos. Hoy es un poco más confuso que todo esto, porque hay más bancos de los que había inicialmente. Hoy hay bancos que provienen de antiguas cajas de ahorros que siguen todavía en el ámbito de la antigua patronal de cajas de ahorros, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, a pesar de que son bancos ya. Pero bueno, los que han sido bancos desde siempre, pues se agrupan en la EB, no solo bancos nacionales, sino también sucursales de bancos extranjeros, hasta un número de 74 socios, que somos ahora mismo, y lo que asumimos es un poco la representación de los intereses del sector, pues en ámbitos muy variados, desde la negociación del convenio colectivo de la banca, que es un convenio sectorial de ámbito nacional, que acabamos de cerrar hace unos meses con los sindicatos y para 4 años, para los próximos 4 años, como luego lo que son la defensa de los intereses de la banca o hacernos eco de la voz de los bancos y de los intereses de los bancos, pues ante las administraciones públicas, en procesos de elaboración de normas legales por parte del Parlamento, normas reglamentarias por parte de la Administración, en alguna ocasión también, pues incluso ante los tribunales, defendiendo los intereses colectivos del sector frente a alguna norma que consideramos que no se ajusta a derecho. En definitiva, ser un poco la representación institucional del sector. Y antes de que inicien nuestros contertulios preguntas o opiniones, sí le preguntaría, Javier, ¿cómo ve usted la situación de la banca a partir de la pandemia en estos 15-16 meses? Porque la banca viene de una época en la que primero surgió aquella crisis financiera y a partir de ahí parece que se iba recuperando, pero ahora la pandemia ha ayudado vamos a decir, a que la banca se pueda mantener con buena salud, o también ha cogido una pequeña enfermedad que pueda necesitar algún tipo de vacuna para mejorar de cara al futuro con respecto a la salud de la banca. Pues yo creo que la situación es muy distinta de la crisis anterior, afortunadamente. Es verdad que, en fin, en concreto los bancos agrupados en la EB padecieron como todos los bancos, pero en su mayor parte subsistieron, y además subsistieron sin ayudas públicas, lo cual es bastante importante y yo creo que es importante decirlo, no todos pueden decir lo mismo, ¿no? Pero es cierto que a pesar de subsistir, subsistieron con muchas dificultades. La crisis anterior, lo sabéis perfectamente, fue una crisis
en fin, de origen hipotecario en Estados Unidos, pero que al final terminó siendo financiera global, y entonces pues todas las entidades sufrieron muchísimo, y a raíz de los ajustes de política monetaria, básicamente esta situación de tipos de interés cero negativos, que para hacer frente a la salida de esa crisis tan brutal, pues casi hemos convertido en un habitual, pues hacen que la banca haya pasado un periodo difícil. Es verdad, sin embargo, que los bancos de la EB, bueno, después de unos cuantos años, ya han pasado desde 2008, 13 años, parece que lo tenemos muy reciente, pero bueno, el tiempo pasa, pues están en una buena posición financiera. Es verdad que las cuentas de resultados no son las cuentas de antes de la crisis del 2008, sobre todo motivado por el problema de los tipos de, vamos, por la situación de los tipos de interés. El margen de intereses pues es muy pequeño, ¿no? Hay que sustituir partidas de ingresos y ajustar los gastos, y de ahí determinados procesos de ajuste que están también de personal, que están hoy en los medios de comunicación. Si le parece, Javier, vamos a ir hablando de esto poco a poco, pero voy a ir presentando también a nuestros contertulios. Miguel Ángel Paniagua, que además se da la circunstancia de que él fue el portavoz en el Congreso de aquella famosa comisión de investigación de la crisis financiera, e hizo unas conclusiones maravillosas de 200 folios, analizando paso por paso todo lo que sucedió en aquella crisis financiera. ¿Es así, Miguel Ángel? Pregunta o comentario a Javier, por favor. Bueno, así es. La verdad es que la crisis fue muy dura y bueno, la verdad es que fue también un reto apasionante participar como portavoz en la comisión, y la verdad es que es algo, aunque dediqué muchísimas horas durante esos años, fue realmente satisfactorio. El otro día el gobernador del Banco de España lo destacaba en la presentación de su informe anual, que la llegada a esta crisis actual por la pandemia de la COVID, la situación del sistema financiero había sido muy distinta de la ocurrida en la anterior crisis. Y de eso, pues bueno, pues al final eso nos va a ayudar muchísimo, primero a mantener la actividad económica durante la pandemia, y después también a salir de ella, que es uno de los problemas que tuvimos en la anterior crisis, que hasta que no se solucionó, hasta que no se hizo el proceso de reestructuración del sistema financiero, no conseguimos empezar a crecer, y por eso yo creo que estamos en una mejor situación, y eso hay que agradecérselo a todas las entidades, también a la Unión Bancaria Europea, a todas las medidas que se han tomado durante estos años. Pero yo quería preguntarle a Javier por un tema específico de la AEB, porque claro, nos comentaba el tema de la CECA, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, en el que algunos bancos todavía siguen perteneciendo a esa patronal, porque provienen de cajas de ahorro, pero realmente cajas de ahorro quedan 3 cajas en toda España, 3 cajas muy pequeñitas. Entonces, quería saber si se han planteado entre las dos organizaciones una fusión o una unión, o poder trabajar de forma conjunta en una única entidad. Pues sí, ese es un tema que ha estado sobre la mesa incluso desde la crisis anterior, desde el momento en que a raíz de la crisis anterior las cajas se transforman, salvo 2 excepciones concretamente, que son las que quedan, Pollensa y Onteniente, que como tú dices son 2 anécdotas muy pequeñas, pues esto ha estado encima de la mesa. La EB, de hecho, ya hace unos cuantos años modificó sus estatutos para permitir la entrada a los que ya eran bancos, a lo que era la asociación originaria de los bancos. Bueno, luego lo que pasa es que aquí pues siempre hay problemas de personas, en definitiva, y bueno, y hay entidades que quizá prefieren tener una patronal propia más manejable, donde sean cabeza de ratón, que tener que, bueno, pues en fin, convivir con otras entidades asimismo muy grandes en una patronal donde haya más de una, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso en alguna medida pues condiciona este tipo de operaciones de integración. Se ha vuelto otra vez a hablar de ello, por lo menos de parte de los medios de comunicación, no tanto de parte de los afectados, con motivo del anuncio reciente del presidente de la EB que no quiere renovar a partir del año que viene, ¿no? Bueno, puede ser que se ponga encima de la mesa, será una decisión que tengan que tomar los bancos. Nosotros aquí, por así decirlo, somos objeto más que sujetos protagonistas, ¿no? Nos lo van a dar hecho, ¿eh?
Yo me apostaría a pincho de tortilla y caña que no se va a producir fusión en algunas regiones con la EIB, pues porque algunas cajas tienen cierta dependencia de ciertos orígenes políticos y no van a consentir. Y me refiero a cajas de por aquí, del norte de España. Víctor, pregunta o comentario a Javier. Bueno, pues yo creo que hemos hablado ya un poco del tema. Yo quería que andáramos un poco más. Bueno, él ha hablado de la rentabilidad bancaria, de la rentabilidad de nuestras entidades, que es verdad que están bastante por debajo, bueno, sí, bastante por debajo de la media europea. Yo creo que están teniendo nuestros bancos un problema de rentabilidad, que está siendo muy derivado, creo yo, entiendo que por la falta de eficiencia o por el déficit de eficiencia en las propias entidades en muchas situaciones. Yo creo que la adaptación al entorno digital con respecto a otros bancos europeos, pues vamos un poco por detrás, y esto yo creo que está afectando a los balances de los bancos y a la eficiencia. Lo que está redundando en que ahora estamos, y por ahí va mi pregunta, para intentar parar estas rentabilidades estamos intentando buscar esa eficiencia, bueno, pues, con fusiones, con reestructuraciones internas, con cierre de oficinas. ¿Hasta dónde creéis vosotros que va a llegar ese escenario actual en el que vivimos, que parece que es un goteo sin fin, pues, de reestructuraciones, que no es nada más que empresas buscando su rentabilidad, que llama mucho la atención porque el sector bancario, cualquier cosa que pasa nos asusta bastante, pero en realidad son empresas como otra cualquiera que buscan su eficiencia, buscan su rentabilidad e intentan optimizar su mano de obra y su factor humano y su factor tecnológico y bueno, intentan mantener su nivel de actividad minimizando costes. Como cualquier empresa pueden incrementar los ingresos, incrementando o subiendo las comisiones, etcétera, etcétera, o bajar los gastos, y bueno, están digamos que optando por una solución un poco mixta. ¿Cuándo creéis vosotros que acabará este proceso, o ya es un proceso irreversible, que tenemos que estar acostumbrados a ir viéndolo poco a poco, a ir conviviendo con él, a que eso sea parte de nuestro día a día, del día a día de la realidad financiera de este país? Pues efectivamente yo creo que es un proceso un poco irreversible, ¿no? No solo por la búsqueda de la rentabilidad, como tú dices, que efectivamente, oye, tienes un entorno de competencia en determinados nichos de negocio que además son los más rentables, donde tienes competidores que no tienen legacy de trabajadores ni de grandes estructuras, con lo cual para poder competir con ellos tienes que ajustarte, pero también porque es un proceso en buena medida demandado por los clientes, y más además después de la pandemia, ¿no? La interlocución o la relación con la entidad bancaria a través de canales digitales, pues es algo que la mayor parte de los clientes pues se ha sumado a ella con rapidez. Estamos en porcentajes pues del torno al 60, al 70% de los clientes que solo se relacionan con la entidad a través de canales digitales. Entonces, pues oye, por lo que tú decías, y también porque tienes que dar satisfacción al cliente, y si tienes infraestructura que el cliente no utiliza, pues la responsabilidad de buen gestor tiene que llevar a reducirla y a contener gastos, pues es un proceso que efectivamente yo creo que va a seguir, ¿no? Hombre, hay que graduarlo. Yo creo que las entidades son conscientes de que lo tienen que graduar. Hay algún problema generacional de un pequeño porcentaje de clientes al que todavía le faltan habilidades digitales, y en este sentido, pues también los bancos, a pesar de que, bueno, sobre todo yo creo que la educación es una responsabilidad primigenia de los poderes públicos, pero también estamos haciendo formación de mayores para permitir precisamente el que se maneje no solo para servicios bancarios, sino en general para todo tipo de servicios a través de Internet. Pero sí, es un proceso, yo creo que imparable, es un proceso imparable. Pero es un proceso imparable con la seguridad, vamos a decir, en la red suficiente como para que no se produzcan fraudes, porque hace poco se ha producido la fusión de dos entidades importantes en España y constantemente están avisando a los clientes de que cuidado con el tema del trabajo online, porque se pueden producir determinados fraudes, ¿no? Bueno, ese es otro problema, desde luego, al que yo creo que nadie es ajeno, el incremento de la criminalidad cibernética o de los atentados a la ciberseguridad, pues es también un negocio al alza. Y es verdad que la sociedad, no solo los bancos, es cada vez más dependiente del soporte digital, con lo cual, bueno, pues ahí es una pelea constante
como en la época de las sucursales con los atracadores, a ver quién llega antes, si es la entidad poniendo medidas de seguridad o es el ciberdelincuente ganándote por la mano, ¿no? Pero vamos, que yo creo que eso, que es un riesgo que existe y que, bueno, las entidades españolas, desde luego, pues son muy conscientes de él y trabajan mucho en ciberseguridad. Y el porcentaje de ataques pues es relativamente pequeño para los millones de operaciones que se producen al día, pero que haya casos, pues efectivamente es inevitable, ¿eh? Vamos. Eugenio, Sí. me ha Sí, abierto cuando me ha contestado una vía que me gustaría volver a repreguntar sobre ella. Cuando ha dicho están entrando nuevos agentes en el mercado, está habiendo nuevos competidores. No sé si se refiere a las techis que están empezando a entrar en todo el mercado, en todo el sector del crédito al consumo, que es al final el nicho de mercado bancario con el que más margen trabajan. Al final una hipoteca, estamos viendo con los diferenciales que tienen y con el precio del dinero ahora mismo, que hay en ciertos diferenciales por debajo de 0,4, 0,5, que ya están en intereses, digamos, negativos después de aplicar el diferencial. En los créditos al consumo no pasa eso, y ahora las techis, las tecnológicas llegan a este sector. Amazon ha llegado, está llegando, otras tecnológicas se lo están planteando para diversificar, para buscar sinergias, ¿cómo veis desde la Asociación de la Banca, cómo veis esta competencia global, además con digamos, ventajas fiscales que trabajan este tipo de empresas y con ciertas ventajas que no tienen los bancos que están implantados en nuestro país? ¿Cómo veis esta como una amenaza, como una oportunidad para buscar sinergias? ¿Cómo lo veis? Pues hombre, en principio con cierta preocupación, porque aquí no hay miedo a la competencia. O sea, yo creo que el sector bancario español ha demostrado que otra cosa no, pero desde luego sabe hacer muy bien banca minorista y ha triunfado en mercados donde otros países pujantes, como por ejemplo Estados Unidos, ha fracasado, como es hacer banca en Hispanoamérica, ¿no? La cuestión es que luchemos todos con las mismas armas, es decir, idéntica actividad, idéntica regulación. El problema es que ahora mismo esas grandes tecnológicas no están sujetas a la misma regulación que el resto de los. ¿Se pueden considerar que son chiringuitos, Javier? Hombre, tanto como chiringuitos no, porque, por ejemplo, en un país como España, la actividad de concesión de crédito no está sujeta a reserva, como la actividad de captación de depósitos. Pero es verdad que no se les aplica con el mismo rigor o no se les aplica en modo alguno, pues, por ejemplo, las normas de conducta, ¿no?, de relación con los clientes. Entre otras cosas, también a veces por problemas de ubicación y de ley aplicable. Entonces, ese es un problema. Y luego, adicionalmente, al componente tecnológico que tienen estas grandes compañías, las GAFA, Google, Amazon, es que además son los proveedores de servicios y de soportes tecnológicos al resto del sistema. Entonces, claro, tienen una doble posición de preponderancia. Primero, en fin, ese acceso a los servicios y a los datos sin someterse a la regulación que pesa sobre los bancos. Y luego, que pueden condicionar hasta dónde te desarrollas tú, facilitándote o no crecer tecnológicamente en función de lo que ellos quieran darte, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un problema un poco que trasciende a los legisladores nacionales. Yo creo que ahí, bueno, Europa ha dado algún paso tímido de cara a repensar desde el punto de vista del derecho de la competencia cómo hay que tratar a estos grandes operadores. A mí es algo que me recuerda históricamente a lo que fue el nacimiento de la normativa de defensa de la competencia en Estados Unidos con el desmontaje del grupo de Rockefeller. O sea, al final hay que trocear estos negocios porque si no es que es imposible afrontar ningún tipo de competencia contra ellos, ¿no? Miguel Ángel. Sí, yo totalmente de acuerdo con Javier. Yo creo que los principales enemigos, por decirlo de alguna manera, o competidores que pueden hacer más daño a la banca española son las grandes compañías tecnológicas, no las pequeñas que aprovechan un nicho de mercado para financiación fundamentalmente, ¿no? Hay más retos. Hemos hablado de la rentabilidad y la solvencia y también de la revolución tecnológica. Yo me gustaría también hablar un poco del reto reputacional, del que se habló mucho durante la pasada crisis, y me gustaría saber un poco cómo veis desde la AEB la situación reputacional de la banca española. Pues mira, un poco en línea con la primera intervención, ¿no?, de la diferente situación en la que afronta la banca española esta crisis respecto de la anterior. Pues si en la anterior fuimos parte del problema,
algunos más que otros, desde luego, y aquí, en fin, no se puede generalizar porque hay conductas muy diversas, pero bueno, hablando en términos generales, la banca fue problema. Yo creo que en esta crisis la banca es solución, o forma parte, desde luego, de la solución, ¿no? Está en mucha mejor disposición, desde el punto de vista de fortaleza financiera, para ayudar a la sociedad a salir de este bache. Y yo creo que, oye, el movimiento se muestra andando, y ahí lo han demostrado las entidades, pues con todo tipo de iniciativas, moratorias hipotecarias, moratorias de consumo, no las legales impuestas por el gobierno, sino yendo mucho más allá, en plazos que las concedidas por el gobierno, canalizando en un tiempo récord el importe de los créditos ICO, que bueno, oye, el gobierno a veces se apunta, hemos concedido en créditos ICO. No, en realidad el dinero y los créditos lo conceden las entidades. Otra cosa son las garantías y un día se ejecutan, pero los que han dado los créditos, además en este tiempo, ha sido el sistema financiero español, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, créditos ICO, por cierto, que a la vista de que la crisis ha durado más de lo que inicialmente se preveía, pues nos hemos sentado con el gobierno para facilitar la prórroga de los mismos. O sea que yo creo que todo eso la sociedad lo valora y bueno, en ese sentido yo creo que la reputación ha mejorado claramente, ¿no? Al margen de, bueno, incluso hasta una circunstancia tan trivial, porque de puro diario no la valoramos, como que todas las oficinas bancarias han estado abiertas durante la pandemia, ¿no? No reconocido, por cierto, en ninguna declaración pública, pero ahí han estado, ¿no? Javier, si bien antes de la pandemia se pensaba que los bancos iban a tomar un nuevo camino, dando lugar a fusiones, a crear en cada país de la Unión Europea 3 o 4 entidades financieras fuertes que podríamos llamar tipo transatlánticos, o incluso con fusiones transnacionales. La pandemia ha trastocado mucho todas estas situaciones y ahora nos encontramos con que puede haber riesgos en cuanto a la vulnerabilidad y estabilidad del sistema financiero. ¿Esto se puede producir de cara a futuro, esos planes que había anteriormente o que se ha venido hablando siempre, sobre todo en ambientes bursátiles, de que va a haber fusión de un banco español con un banco alemán o con un banco francés o lo que sea? Y ahora con esto de la pandemia, esa posible visión de crear bancos transnacionales o bancos nacionales tremendamente potentes, aunque recientemente ha habido una fusión importante en España, ¿se va a ese camino o no? Bueno, yo creo que desde luego la pandemia ayudar a ese tipo de operaciones no ayuda, pero por ser totalmente honestos, antes de la pandemia, a pesar de que, como tú bien dices, siempre se ha hablado mucho de las fusiones transnacionales, pues en la práctica no se produce. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé, porque ahora la normativa está absolutamente equiparada en Europa y hasta el supervisor es común para la mayor parte de los bancos, ¿no? Sobre todo a partir de determinado tamaño. Pero bueno, no sé si es un problema cultural, si es un problema también de otro tipo de autorizaciones más allá de las del supervisor. Históricamente sabes que ha habido intentos. En fin, BBV intentó en su momento comprar un banco en Italia y tuvo que dejarlo por imposible. Italia estaba como estaba en su día, y las cajas alemanas no digamos. También, por eso te digo que hay un montón de peculiaridades que justifican que desde luego este no es un proceso que, por más que teóricamente sea deseable, en la práctica se haya visto como posible, ¿no? Y insisto, la pandemia pues efectivamente no lo facilita. Víctor o Miguel Ángel, sí, quien queráis. Sí, a mí me ha surgido otra pregunta antes cuando hemos hablado de los ICO. La intervención que tuve esta semana pasada en el Congreso, hablé de 2 datos sobre los ICOs, de 2 datos que el gobierno intenta presumir, que yo creo que son errores o ensoñaciones de aquellos aló presidente. Primero, cuando se decretó el estado de alarma, que el 14 de marzo, que salió a decirnos que iban a movilizar 200.000 millones de euros con los primeros ICO. Los datos actuales nos dicen que se ha llegado al 59%, algo menos de 120.000 millones de euros movilizados, pese a que se han concedido casi todos los ICO. Yo quería, por una parte, primera preguntar por qué creen desde la banca que no se ha alcanzado la movilización que pretendía el gobierno, entiendo por el tipo de préstamo en el sector en el que se ha dado. Y segundo, también anunciaba en aquellos aló presidente 40.000 millones en unos ICO para inversión, y eso ya ha sido
bastante más deficitario porque solo se han concedido el 6,5%, apenas 2.500 millones de euros de los 40.000 que salieron en aquel a lo presidente. Vosotros Javier, que estáis en el día a día de la banca, yo que vengo del mundo de la empresa, al final siempre digo que la banca son el principal termómetro de la economía de nuestro país. Yo podría contar alguna anécdota de cuando descubrí la crisis financiera y os lo contaría, fue gracias a una entidad bancaria mucho antes de que yo ni siquiera la oliera en la empresa de construcción en la que trabajaba. Vosotros siempre vais por delante incluso de la política, porque estáis en contacto directo con los clientes y veis su evolución. ¿Por qué creéis que se ha dado esto? ¿Por mala definición de los instrumentos? ¿Porque no eran apropiados para lo que se pretendía? ¿Porque no es realmente lo que se necesitaba? ¿O sencillamente porque no lo han pedido? No lo sé. Pues mira, yo creo que en las líneas ICO en general, vamos, en las de crédito, las normales de financiación, yo creo que ha sido un problema de demanda. O sea que yo creo que se ha llegado un momento en que bueno, pues la gente pues no ha pedido más. Al final la gente está apretada, pero es consciente de que por más que tengas una garantía pública, esto es un crédito que hay que devolver. Entonces, pues intentan... Pero las condiciones de ese crédito no han sido de alguna manera dificultosas para un empresario para pedirlo, porque claro, se pedían unas condiciones que a más de uno igual estaba complicado. No, las exclusiones eran muy remotas. Hombre, una empresa que estuviese en situación concursal o de inviabilidad antes, claro, sí. Pues esa obviamente no. Pero si no estabas en esa situación, la verdad es que, en fin, yo creo que a casi todos los que la han pedido se les ha dado. El problema yo creo que es de demanda, que llega ya un momento en que, bueno, la gente tampoco pide por pedir, o sea, porque esto hay que devolverlo y hay que pagar intereses, Claro. O sea, los intereses no están bonificados. Entonces, bueno, pues hasta ahí se ha llegado. Otra cosa es la línea de inversión. Ahí, efectivamente, yo creo que se concilian dos cosas. Primero, algún defecto de diseño, desde el punto de vista de acreditar requisitos o de liberar pagos en función de hitos de inversión. Nosotros lo hemos transmitido al ICO, pero bueno, lo cierto es que es verdad que estas líneas se han diseñado muy rápido, no se han rectificado algunos de esos problemas y yo creo que eso influye en la demanda y sobre todo también en la disponibilidad de los bancos a concederlas. Y segundo, no nos engañemos, tampoco este es un momento para hacer inversiones nuevas, O sea que también, por ser realistas, bueno, la gente yo creo que en este periodo lo que ha hecho ha sido amarrar, un poco refugiarse en los cuarteles de invierno y a esperar a que escampe, ¿no? Entonces, verdaderamente, una línea que financia inversión nueva, pues tampoco en principio va a tener un apetito enorme por parte de los clientes. Miguel Ángel. Bueno, yo quería volver otra vez sobre el tema de la competencia, que lo habéis hablado antes. Se habla mucho de que la reducción del número de entidades está atacando la competencia. Yo personalmente creo que no, porque al final se está viendo los precios de las hipotecas y desde luego que hay competencia, porque son realmente en algunos casos ridículos. Y después hay algunos países que tienen, en los que podemos mirar, que tienen muy pocas entidades a nivel nacional, aparte de algunas entidades territoriales, regionales, y la competencia entre ellos es suficiente, ¿no? Quería saber un poco tu opinión, Javier, sobre este tema. Y después quería también comentarte una de las consecuencias también de la crisis financiera y de este proceso de reestructuración de estos años, que es la exclusión financiera, todos aquellos colectivos por temas tecnológicos, por temas de edad, por temas territoriales, que están teniendo muchos problemas para acceder a servicios bancarios. Claro, a las entidades no se las puede exigir que hagan cosas que vayan contra su propia rentabilidad, no parece lógico, pero sí que yo creo que debería haber un plan desde el gobierno que al final pues incentivara a las entidades a que pudieran ocupar esos espacios que están de los que se está retirando el sistema. Mira, en relación con la primera cuestión, competencia, efectivamente, como tú bien has dicho, o sea, aquí es verdad que se dice que este proceso de concentración que deriva de la crisis anterior, pues que es preocupante desde el punto de vista de la competencia. Pues no es así. Es verdad que la disminución ha sido drástica, de 40 y tantos grupos bancarios que había en aquel momento, pues ahora estamos en 18 o 20 grupos grandes y luego un montón de cooperativas de crédito pequeñas o entidades pequeñas, pero muy, muy, muy distante, como tú dices, de países como Holanda o
que tienen 3 bancos o 2 bancos y ya está, y no hay más que eso, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que no hay problema, aparte que como tú bien dices, de verdad, o sea, la competencia, por lo menos en la que yo veo entre los bancos de la EB, o sea, es obsesiva, lo cual, por cierto, me facilita la vida, porque una asociación, si con algo tiene que tener cuidado, es con la normativa de defensa de la competencia. Pues desde luego, nosotros en nuestro caso, en ese sentido, vivimos muy tranquilos, porque la competencia es feroz, como tú bien dices, al hablar de los precios de algunos productos, hasta el suicidio financiero, ¿no? Pero bueno, oye, esto es lo que hay, o sea, que viva la competencia. Y luego, respecto del tema de la exclusión financiera, pues sí, oye, yo lo decía antes, es verdad que hay un segmento todavía de edad a los que le cuesta el acceso a los servicios a través de medios digitales. Bueno, está siempre la alternativa del teléfono, pero bueno, yo creo que ahí hay que echar un poco el resto, ¿no? Tanto las autoridades como desde luego el sector lo está haciendo a intentar mejorar esa formación, pero ya no solo para los servicios bancarios, para la compañía telefónica, para la compañía eléctrica, para el gas natural, es decir, hay que tratar de que, bueno, pues que todo el mundo más o menos se maneje con esta nueva realidad que ya no se puede negar. Es importante también, y con esto conecto con el tema del medio rural, el tema de la cobertura. Claro, aquí un Prius para llegar a esto, un previo, es que haya una cobertura razonable en cualquier lugar de España. Y esto, en fin, en nuestra zona, Miguel Ángel, pues sabemos perfectamente que hay pueblos que no tienen cobertura. Entonces, esto es algo que hay que solucionar, ¿no? La digitalización, ¿no? O sea, claro, para el trabajo, ¿no? Luego, el tema del medio rural, pues vamos a ver, desde luego el problema de la España vaciada es un problema absolutamente innegable. Es cierto que los servicios bancarios, al final las cifras, y luego siempre está el caso concreto, pero las cifras no te creas que son tan escandalosas, O sea, solamente el 3% de la población vive en localidades donde no hay oficina bancaria, frente a, por ejemplo, el 12% que no tienen centro de salud o el 9% que no tienen instituto en su enseñanza secundaria. Y además, la distancia a la oficina más cercana está a menos de entre 10 y 11 minutos en coche. O sea que, siendo verdad esto que dices, oye, hay otros servicios, en fin, que son servicios esenciales, como por ejemplo los servicios sanitarios, que están todavía más alejados del ciudadano. Y así como el servicio bancario se puede suplir con el teléfono o internet, el médico no. O sea que, por ponerlo un poquito en contexto, dicho lo cual, pues oye, yo creo que hay que ser imaginativos. Es verdad que es una decisión individual de cada entidad, pero yo creo que las entidades están un poco, en fin, concernidas con este tema y están pensando en fórmulas. Hay fórmulas que pasan por una colaboración que seguramente requerirá algún tipo de autorización de autoridades de competencia. Pero bueno, oye, desde poner cajeros de varias entidades, desde a nivel individual suplir oficinas con agentes financieros que al final te pueden prestar los mismos servicios. Bueno, hay fórmulas y yo creo que las entidades están trabajando en ellas e intentando mejorar. Pero insisto, el problema es mucho más grave en otros temas mucho más gordos, Sí, adelante, Víctor. Sí, sobre lo último que has dicho, Javier, es una tendencia que estoy detectando en mi zona, en la provincia de Badajoz, en Extremadura, y es la proliferación de los agentes bancarios. Las oficinas van cerrando, pero alguien con formación financiera suficiente, con conocimiento del sector. En muchos casos, empleados prejubilados o empleados que llegan a un acuerdo, se les indemniza y se montan como agentes. Y yo creo que eso es una buena fórmula, porque al final concilias todo. Sí. Y mantienen la actividad en el pueblo, Son pueblos pequeños que así mantienen su actividad. Él tiene su cartera de negocio desde el primer segundo, tiene su negocio, digamos, tiene que mantenerlo, pero tiene su negocio abierto, no empieza de cero, y creo que es una opción para el entorno rural interesante. Yo creo que las entidades bancarias, yo lo he visto en Banco Santander, por darte un nombre, lo he visto en 2 localidades, en la mía y en otra muy cercana, que lo está haciendo, que me parece una solución inteligente. Es que por su origen el Banco Santander conoce lo que es la España vaciada por la configuración que tiene Cantabria y Castilla y León, o la antigua Castilla, la vieja, y conoce, y en eso es lógico que esté especializado ahora, Javier. Yo sí quería preguntarle por algo que casi nadie se acuerda y además está mal visto, que es que cuando se habla de la banca se habla siempre del IBEX 35, se habla de que son los ricos los que manejan el cotarro y tal, pero se olvida mucha gente
de que la banca está compuesta y son propietarios de la banca millones de accionistas que invierten su dinero en bolsa todos los días, y el sector bancario siempre ha sido de alguna u otra forma un sector de inversión y un sector de refugio en el que se invertía X cantidad de dinero y la gente andaba pensando en los dividendos, ¿no? ¿Qué pasa con el accionista de banca? Porque la banca en España está demasiado barata para la fortaleza que puede tener en ámbitos bursátiles, me refiero, ¿no? Pues sí, efectivamente, ese es un buen punto, porque aquí a veces se caricaturiza a la banca con el banquero, con el personaje del Monopoly, con la chistera, el puro y la bolsa de dinero con el signo del dólar, ¿no? Y en realidad los bancos pues son de casi todos los españoles, porque a ver quién no tiene o unas poquitas acciones de un banco o un fondo de pensiones que seguro que está, o un fondo de inversión invertido en bancos. Al final, la presencia de accionistas relevantes en bancos españoles es inexistente. O sea, el porcentaje que tiene la familia Botín en el Banco Santander es seguramente, y no me sé la cifra ahora mismo, pero posiblemente no llega al 1%. O sea que de esto estamos hablando. Con lo cual eso lo primero, a veces desde algunos ámbitos políticos, los banqueros, bueno, pues oye, cuidado con las cuentas de los bancos porque hay mucho ciudadano de a pie que un poco es el complemento de ingresos que tienen, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, como tú dices, pues no están muy contentos porque ahora es verdad que estamos viviendo una cierta recuperación, pero llevan unos años con unas cotizaciones sobre patrimonio neto absolutamente ridículas. Bueno, ¿y no puede ser eso peligroso para que la banca española pierda la titularidad? Es decir, hoy día comprar una acción de Banco Santander que no llega a 4 euros, a 3 euros y pico, comprar un BBV, una acción de BBV que vale a 5,35 según la cotización del día de hoy, pues estos grandes transatlánticos de otros países pueden venir, como quien dice, comprar un banco de calidad, un banco potente para convertirlo en cualquier cosa, ¿no? ¿Eso no es un peligro, y especialmente desde el punto de vista del accionista? Sí, pero bueno, ahora mismo en concreto no podría ser, porque yo creo que está vigente una norma de protección de inversores que requeriría autorización administrativa. Con carácter general, al ser un sector regulado, la adquisición de participaciones significativas fuera de esta norma temporal también requiere autorización, con lo cual siempre hay filtros. Pero bueno, en última instancia, oye, cuando cotizas en un mercado, pues tienes que admitir también las normas del mercado, ¿no? Yo creo que de la misma manera que los bancos españoles o compañías españoles se han ido al Reino Unido y han comprado compañías cotizadas y se acabó y no hay más que decir, pues bueno, esa posibilidad de que venga alguien y se haga un paquete importante existe, ¿no? De hecho, yo creo que cualquier país debería defender un poco sectores estratégicos. El sector financiero es un sector estratégico. Una carencia que hemos visto durante esta pandemia ha sido el sector tecnológico, la ausencia del sector tecnológico que tenemos en este país. Acordaros que cuando empezó la pandemia, el año pasado, hablando de la bolsa, Eugenio, sí, la bolsa americana, los principales valores de la bolsa americana empezaron a subir de forma tremenda, y aquí en Europa o en España concretamente y les ponemos la tasa Google, ¿no? Iban todos hacia abajo. Es decir, nosotros necesitamos proteger a nuestros sectores estratégicos. Yo creo que el sector financiero es uno de ellos, y en vez de estar todo el día peleando contra el sector financiero y criticándole y tal, lo que tenemos es que defenderlo además para que haya un sector financiero fuerte, que al final es que la economía necesita el crecimiento, y el desarrollo económico necesita financiación, y principalmente, y en España más todavía, que tenemos un porcentaje de bancarización tan alto, necesitamos al sistema financiero, no queda otro remedio. Y un poco el sector financiero son las arterias del sistema, o sea, es por donde circula la sangre del sistema económico. En fin, entonces, si tenemos trombos o el sistema no funciona, pues la economía no va bien. O sea, que es un tema que es poco discutible. Y sí, efectivamente, por otra parte, a veces es un recurso fácil el hacer del sector el chivo expiatorio y hacer política fácil a base de críticas pues no muy razonables. Pero bueno, en fin. Javier, por incidir un poco en este tema, el sector de la banca está de alguna manera contaminado con la política, todavía está protegido. Digo porque hace ya unos meses, cuando cierta persona entró
a gobernar nuestro país, se hablaba de que un determinado banco de los importantes en España podría ser objeto de, entre comillas, de negocio entre X partidos políticos que le apoyaban para que retornara, vamos a decir, la fuerza de su cúpula directiva a una determinada región española, ¿no? Bueno, yo espero y deseo que no. Espero y deseo que no. No cabe duda de que oye, sobre cualquier sector económico la capacidad de acción del poder público es siempre importante, y sobre un sector muy regulado como es el bancario, pues todavía más. Pero bueno, entiendo que no se deben transgredir determinadas normas y espero que no se transgredan, ¿no? O sea que no puedo decir otra cosa, ¿no? Víctor. Javier, cambiando un poco de tema, pero antes de que acabemos, me gustaría escuchar vuestra opinión, la opinión del sector, un poco sobre el futuro, sobre saber cómo, con esta inflación que estamos ya del 2% en España, es verdad que la subyacente debe estar, no la he mirado, pero debe estar muy por debajo porque es principalmente debido a combustibles y al precio del petróleo y derivados, pero la inflación empieza a repuntar, en Estados Unidos está por encima del 4%, y ya allí se plantean subidas de tipos. En Europa, todo lo que tenemos, el chorro de liquidez, todo lo que ha valido para poder capear esta crisis, se ha basado mucho en unos tipos de interés muy bajos. ¿Hacia qué escenario vamos? En agosto, cuando se actualicen, ¿creéis que vamos a seguir manteniendo tipos de interés bajos? ¿Cómo lo ve el sector? Es complicado hacer predicciones porque al final, oye, esto es política monetaria, pero es política, o sea que al final es una decisión que tiene no solo un componente racional o matemático, sino otros intereses. Está claro. Yo ahí te diría dos cosas. Hombre, es verdad que el objetivo tradicional de los bancos centrales, y en concreto el Banco Central Europeo, es la lucha contra la inflación. Es verdad que tenemos un repunte, como tú dices, la subyacente no, pero bueno, siguen siendo unas cifras de inflación bastante contenidas. Con lo cual, primera consideración. Y segundo, yo creo que el problema de la política de tipos bajos es, y lo vimos con el caso de Japón, es que es una ciénaga, si me permitís la expresión, de la que es difícil salir. Y más cuando se ha utilizado masivamente el chorro del dinero de los bancos centrales para un poco intentar salir de una crisis profundísima. El nivel todavía de endeudamiento de las compañías, pero sobre todo que en los últimos años se ha trasladado de las compañías a los tesoros públicos, es tan alto que desde luego yo creo que eso tiene que pesar en las decisiones de los bancos centrales de cara a regular la política monetaria. Desde la perspectiva de los bancos, sin saber, como te digo, qué es lo que va a pasar, pues los sentimientos son un poco contradictorios, porque es verdad que a la cuenta de resultados, por la vía del margen de intereses, le ha afectado mucho este contexto de tipos bajos, con lo cual esa parte mejoraría, pero qué duda cabe que puedes empezar a ver problemas de clientes muy endeudados que no pueden hacer frente a esos compromisos de mayores tipos de interés, y empiezas a tener mora, necesidad de dotar provisiones adicionales, con lo cual en alguna medida una cosa se compensaría con la otra. Es una situación complicada, sobre todo desde dónde venimos, desde dónde venimos, y ya te digo, sobre todo también por la situación de deuda de los tesoros públicos. Miguel Ángel, como ya estamos casi terminando, última pregunta, por favor. Nada, solo quería preguntarte, Javier, sobre la última pata que falta de la Unión Bancaria Europea, que es el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Si creéis que se va a conseguir poner en marcha en algún momento, y si creéis que va a ser un apoyo importante para la solvencia y para el futuro de las entidades financieras. Pues yo no soy muy optimista, Miguel Ángel, la verdad. Y es que es verdad que deja cojo un proyecto que se configuró sobre 3 patas y se desarrollaron muy rápido las otras 2, y esta se ha dejado ahí, y al final, sobre todo la posición de países como Alemania, en general los países del norte, que en alguna medida tienen que compartir el asumir los riesgos con los países del sur, pues hay una posición de resistencia que va improvisando un argumento tras de otro. En la medida que se soluciona uno, se pone otro encima de la mesa. El último ha sido la ponderación del riesgo soberano, y claro, pues esto es un tema difícil de manejar en los balances bancarios, porque hay economías pues muy financiadas por parte de los balances bancarios respecto de la suscripción de deuda pública. Es decir, que cada vez se ponen encima de la mesa temas previos que habría que solucionar para que esos países cambiasen su posición respecto del EDIS, que en el fondo lo que ponen de manifiesto es que no quieren acometerlo, ¿no?
Desde luego, los últimos papeles, además, que hay encima de la mesa ya es algo tan descafeinado que yo creo que en el fondo, aunque nominalmente pueda entenderse que sería el EDIS, es algo ya muy distinto de la idea originaria. Vamos, pesimista, en una palabra. Pues amigos de Café de Economía, hoy hemos hablado de banca, bancos, de la Asociación Española de la Banca con su secretario general, con Javier Rodríguez, a quien invitaremos en el momento que sea posible que acuda a nuestro programa, aunque tenemos en perspectiva de cara a un futuro más o menos cercano esa presencia que suele tener los cursos de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en la cual suele haber temas muy interesantes y que suele participar también la AEB. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.